Lamentablemente no grabé la presentación, bueno, pero espero que no sea demasiado tarde, ¿no? Para proporcionarles este material a ustedes luego, inclusive, ¿ok? Bueno, entonces, como les comentaba, lo que nos ha traído hasta acá es cómo implementar el trabajo remoto en tu organización, así que procedemos a iniciar el tema. Pues primero que nada, lo que tenemos que tener claro es qué es el trabajo remoto. Permítame comentarles que el trabajo remoto es exactamente lo mismo que teletrabajo. Así que en cualquiera de los escenarios o independientemente del contexto donde se use una palabra u otra, tienen que saber que estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿vale? Bueno, la Real Academia Española me define el teletrabajo o el trabajo remoto como el trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación para cumplir con las cargas laborales asignadas. En este caso, bueno, tenemos una amplia variedad de definiciones en la bibliografía. Sin embargo, estas mantienen cuatro aspectos. Primero, el trabajo remoto se realiza a distancia. En segundo lugar, se realiza fuera de tu organización. Y aunque estas dos son redundantes, vamos a aclararlas. Les doy este ejemplo. Puede que su empresa los mande a trabajar en una sucursal que se encuentra en una ciudad diferente. Y en algunos casos se considera que hacer teletrabajo puede estar definido de esta forma y realmente esta consideración es errónea. Entonces es bueno aclarar este contexto. Asimismo, bueno, la tercera de estas sería el uso masivo de las tecnologías de la información para desempeñar las funciones regulares. Y en cuarto lugar, que el trabajador remoto agrega valor a la organización a través del trabajo que realiza. Ok, estoy esperando que cambie la presentación. Ok, entonces bueno, hay una serie de mitos asociados a lo que es el trabajo remoto y me parece apropiado que los abordemos esta noche también. Asimismo, bueno, algunos de estos son, por ejemplo, el trabajo remoto no es para mí, el trabajo remoto no funciona para mi organización. Si no estoy encima de mis empleados supervisando su trabajo, no funciona. El trabajo remoto no es productivo, no es colaborativo y la información de mi empresa o de mi compañía no está segura. Entonces, pues déjenme decirles que todos estos mitos, como buenos mitos, no son verdaderos. En este caso, estamos hablando de una serie de enunciados que tratan sobre limitaciones personales, limitaciones de la organización, de sus líderes, e inclusive limitaciones sobre las herramientas que utilizan las diferentes organizaciones. Ok. Entonces, para las empresas, ¿qué es el trabajo remoto para las organizaciones? Bueno, tenemos esta fotografía acá que yo podría decir que es la santísima trinidad del mundo de los negocios. Todos son uno y uno son todos. El tridente ofensivo de mi organización, ¿sí? Y es que, bueno, los objetivos definen qué es lo que quiere ser logrado por mi organización, cuál es el propósito de mi organización en el tiempo, la estrategia, cómo voy a alcanzar estos objetivos, y la verdad que la estrategia se divide en una serie de aspectos como el qué, dónde, cuándo, quién, por qué y cómo. Y las herramientas es aquello en lo que me voy a apalancar, disculpen, para poder lograr mis objetivos. Entonces, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que en esta situación actual, en esta coyuntura, las organizaciones han tenido o no han tenido que cambiar sus objetivos? Evidentemente sí. De hecho, aquellas organizaciones que hayan decidido no cambiarlos, seguramente están en camino a fracasar, porque estamos enfrentando un panorama incierto para todos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que mientras más dinámicos sean los objetivos de mi organización, mejor estoy preparado para adaptarme a los cambios que se puedan suscitar en mi entorno.
Y por tanto, esto evidentemente es una ventaja competitiva para mi organización. Entonces, cuando hablamos de trabajo remoto, ¿dónde cabe acá el trabajo remoto? Pues el trabajo remoto, primero que nada, es una herramienta y en segundo lugar, actúa en la estrategia a través del cómo. Por ahora estamos respondiendo una serie de preguntas, ¿no? Para complementar de forma adecuada el conocimiento que quiera entregarles. Entonces, ¿por qué trabajar remoto? A ver, primero que nada también, bueno, también, sigamos explorando paso a paso de qué trata el tema que estamos abordando. Entonces, primero, ¿de dónde venimos? ¿Cómo hemos llegado hasta el lugar en el que estamos? Y de esta forma, ¿qué nos ha traído a estar esta noche acá hablando sobre trabajo remoto, ¿no? Y esto está justamente relacionado con la pandemia de COVID-19 que estamos atravesando, ¿no? Y bueno, todo inició, cabe decir, a ver, todo inició a finales del año 2019, cuando las autoridades chinas alertaron sobre la existencia de varios pacientes enfermos con una rara neumonía similar al SARS. En los días sucesivos, las autoridades chinas, junto con las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, eh, definen que no se trata de SARS, sino que se trata de un virus diferente y lo denominan, digamos, públicamente como COVID-19. El 13 de enero del 2020 se reporta el primer caso de COVID-19 fuera de China, en este caso en Tailandia, y correspondía a un ciudadano chino, un turista de la región de Wuhan que estaba pasando sus vacaciones allí. El 25 de enero se produce el primer caso de contagio, bueno, se produce, no se detecta el primer caso de contagio en toda Europa, específicamente en Francia. Y el 26 de febrero del 2020 se detecta igualmente el primer caso de COVID-19 en Latinoamérica. Para este momento, básicamente un mes después de su anuncio, ya estamos hablando de una epidemia que estaba propagada en los 5 continentes. A ver, un segundo. Y bueno, no es sino hasta el 11 de marzo del 2020 que la Organización Mundial de la Salud declara el COVID-19 como pandemia global. Para el 12 de marzo, Estados Unidos prohíbe los vuelos provenientes desde Europa, que ya se encontraba bastante golpeada, así como de Asia. Y para la primera quincena de marzo, los países alrededor del mundo empiezan a cerrar sus fronteras, empiezan a aislarse y de esta forma se suspenden numerosos eventos deportivos, sociales, culturales alrededor de todo el mundo. Para el 2 de abril del 2020, Estados Unidos es el país con mayor número de casos de contagio confirmados, acumulando una quinta parte de la cantidad mundial. Y luego, hoy, ¿qué ocurre en el mundo? Ok, entonces ahora pasamos de dónde venimos a dónde estamos actualmente. Entonces, comencemos por acá. China se mantiene básicamente estancada en 83.000 casos de COVID-19 a nivel mundial, con un saldo de 6.700 fallecidos aproximadamente. Estados Unidos se convierte en el principal foco de fallecimientos y contagios en el mundo. Y ya hay 7 países que superan a China, tanto en casos de contagio como en fallecimientos. Y al final obtengo estos números. 3 millones de casos confirmados, por supuesto, un lamentable saldo de 200.000 fallecidos, pero más importante aún, un saldo de 800.000 recuperados. Y digo más importante porque en estos tiempos tan adversos, considero que lo más importante o lo más fundamental está en tener positivismo, en ver
siempre el lado bueno de las cosas que ocurren. Ya quizás vivimos una época donde no hayan tantas cosas buenas como unos meses atrás, por la dura realidad que vivimos. Los exhorto a que pensemos de esta forma entonces. También, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la situación de los mercados verticales? En este caso, les presento una gráfica donde se evalúa la operatividad versus la capacidad de digitalizar los diferentes mercados. Entonces, vamos a iniciar por el cuadrante superior derecho, donde tengo allí una serie de, digamos, de sectores que son claves en este momento. Por ejemplo, el cuidado de la salud es un sector que se mantiene a toda marcha. Y ustedes dirán, bueno, el mercado de la salud tradicionalmente es un mercado que presta servicios de forma presencial, pero bueno, desde hace algún tiempo, dada la facilidad de acceso a los servicios tecnológicos y sobre todo a raíz de esta pandemia, se está realizando el diagnóstico o todo lo que tiene que ver con la parte preventiva de la salud se está realizando de forma virtual. El consumo también es una actividad que tradicionalmente realizamos de forma presencial. Sin embargo, gracias a la reciente presencia de diversas empresas de delivery que están basadas en un software que podemos encontrar digamos, en la internet, tenemos eh, capacidad de realizar el consumo de una forma diferente. Esto es a través entonces de medios digitales, ¿no? Entonces, en este caso es un mercado que está parcialmente operativo y es digitalizable hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, legal, hasta hace unos días veía un juez dictando medida de privación para una persona que había violado el estado de cuarentena a través de una videollamada, por ejemplo. Entonces vemos cómo indiscutiblemente la sociedad está evolucionando, está migrando a modelos de transformación digital, a modelos digitales. La educación. Hay una sobredemanda en este momento, disculpen, una sobreoferta en este momento de todo lo que tiene que ver con servicios educativos, tanto para particulares, así ofrecidos como por las mismas universidades y también instituciones de educación básica con, digamos, diferentes contextos. Bancas y seguros son mercados que básicamente tienen alta capacidad de ser digitalizados. En el caso de aquellos mercados operativos, pero no digitalizables, podemos observar acá, por ejemplo, transporte y energía ampliamente afectados por las medidas de restricción o de movilidad restringida, ¿sí? En este caso, bueno, el transporte quizás es más afectado de todos, ¿no? Porque no hay ninguna forma viable en la que tú puedas eh, cambiar la forma como se da este tipo de negocio. Por otra parte, tenemos que la energía, si bien ha bajado la demanda en los combustibles fósiles, vemos la caída en el precio del barril de petróleo que ha ocurrido recientemente, tan importante, de características históricas. Bueno, la energía no atañe solamente a la producción de combustibles fósiles, también atañe a la generación de electricidad. Así que es un mercado que se mantiene parcialmente operativo, ¿no? En el caso de las comidas y bebidas, bueno, las organizaciones del Estado han hecho énfasis en tratar de mantener o de garantizar a la población el suministro de comidas y bebidas, ¿no? Sin embargo, bueno, pueden haber ciertas restricciones o restricciones graduales de un país a otro que no conocemos de forma abierta, ¿no? Por otra parte, tenemos en el otro cuadrante de los mercados no operativos y no digitalizables, en la parte inferior izquierda, tenemos mercados como el de manufactura, materia prima o productos de alta rotación que si bien se pueden encontrar o totalmente restringidos o muy restringidos, evidentemente va a ser necesario realizar una apertura o gradual o de forma intermitente de los mismos porque son necesarios para abastecer el resto de las industrias. Por ejemplo, yo no puedo vender comidas y bebidas
si yo no tengo, digamos, los insumos necesarios para hacerlo. Y hablamos también de, por ejemplo, los empaques. Las empresas por lo general tienen un stock de este tipo de artículos, pero son stock que suelen ser limitados y por tanto están destinados a tener un tiempo limitado también. Y bueno, llama la atención que en el cuadrante de no operativos y digitalizables no tenemos ningún mercado. Esto quiere decir que realmente no hay o no existe ningún mercado que tenga capacidad de ser digitalizable que no esté operativo en este momento. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Para saber hacia dónde vamos, es bueno saber, o es necesario saber primero que nada, a qué nos estamos enfrentando. Y nos estamos enfrentando a un virus que tiene un R0 de 2.5. El R0 es la tasa de propagación por cada persona. Esto quiere decir que por cada persona infectada, estadísticamente esta persona va a propiciar el contagio de 2.5 personas más. Ahora, a través de un modelo o de una simulación estadística basada en esta cifra, tenemos que a raíz de un caso, o quiero decir, de un caso de contagio, en el transcurso de 30 días, esto va a dar lugar a 406 casos de contagio. Esto, por supuesto, en condiciones propicias para el virus. Y lo cual quiere decir, entonces, o lo puedo traducir inclusive, que se necesitan, bajo estas condiciones propicias para el virus. Cuando digo propicias, me refiero a que no hay condiciones de distanciamiento social, de confinamiento, de cuarentena. No tengo personas básicamente viviendo en lugares remotos, no tengo fronteras cerradas, no estoy considerando la inmunidad natural de algunas personas a la enfermedad, etcétera. Entonces, bajo todas estas premisas, tomaría entonces menos de 4 meses para contagiar la población completa del planeta. Ahora, tomando eh, la cantidad de casos positivos que se diagnostican de forma diaria, si yo considero esto como velocidad de contagio o una velocidad promedio de contagio, yo puedo llevar este número a una cifra de 1.22 casos de contagio por segundo. No sé si se entiende bien el número o la estadística, pero esto quiere decir cuántas personas o cuántos casos de contagio yo tengo por unidad de tiempo. En este caso, mi unidad de tiempo es un segundo, y en un segundo se produce 1.22 casos. ¿Sí? Entonces, ahora, bajo esta cifra, yo voy a tener que igualmente contagiar a la población completa del planeta. Tomaría, a ver, 3.600 meses, que es lo mismo que 300 años. ¿Sí? Esto simplemente son modelos estadísticos, que no necesariamente son acertados y pueden tener muchas eh, imperfecciones, ¿no? En la forma como se, como se realizan las hipótesis allí. Entonces, ahora, de acá lo imperativo en conseguir una vacuna, en conseguir una cura al coronavirus, de acá lo imperativo en que las organizaciones adopten medidas extraordinarias, dinámicas extraordinarias, para garantizar la continuidad de sus operaciones. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia la institucionalización y formalización del teletrabajo en las organizaciones. Vamos a que las organizaciones incursionan o aceleran los procesos de transformación digital a cambios en el comportamiento de los consumidores, y vamos probablemente a una recesión económica posiblemente aguda y prolongada. Entonces, ¿por qué trabajar remoto? Seguimos todavía con esta pregunta. Ahora vamos con el contexto de las operaciones. Bueno, trabajar
remoto me permite digitalizar mis operaciones. Esto me va a dar mayor control en espacio y tiempo de mis operaciones. Ya, un segundito acá. Mantiene la productividad. Imagínense una coyuntura de este tipo, que no tengamos herramientas como trabajo remoto. Bueno, esto es a lo que se refiere. Fomenta la colaboración. Cuando yo conecto, tengo la capacidad de conectar con mis empleados y el empleado se da cuenta que la organización se encuentra en un estado de riesgo, el colaborador va a hacer lo que esté en sus manos para apoyar que su organización alcance los hitos de rendimiento o los objetivos propuestos en el tiempo. Representa una oportunidad. Sí, realmente, bueno, ya lo vemos en una crisis como esta, trabajo remoto se perfila y se establece como una oportunidad para la sociedad, para mantenerse productiva. Permite alinear los recursos de la organización y crea un nuevo liderazgo. Crea un nuevo liderazgo porque el líder del trabajo remoto tiene características diferentes a las que tiene el eh, líder de trabajo, perdón, el líder de la organización tradicional. Ok. Ahora, tendencias. Bueno, el término teletrabajo es 9 veces más popular que el término trabajo remoto. Perú ocupa el primer lugar en búsquedas relacionadas a teletrabajo y trabajo remoto. Esto a nivel mundial y esto tomando en consideración que acá tenemos una limitación por parte del lenguaje, ¿sí? Existe un aumento generalizado de búsquedas y descargas de páginas y aplicaciones de mensajería instantánea y videoconferencias. Productos como TeamViewer, Microsoft Teams, Zoom se encuentran en alta en este momento, en alza. Y existe una mayor cantidad de búsquedas y contenido generado en portales como LinkedIn. Asimismo, portales de teletrabajo cobran mayor relevancia. Acá ahora les presento una gráfica donde se muestra cómo se ha comportado la búsqueda de los términos de trabajo remoto y teletrabajo desde el mes de diciembre. Y podemos observar cómo a partir del mes de febrero presenta un pequeño pico. Ya existían inquietudes en la población, en la sociedad en general, sobre lo que podría estar por venir y comienzan a generarse otros picos importantes a partir del mes de marzo. Y ya esto está relacionado directamente con las condiciones de cuarentena establecidas por los diferentes gobiernos alrededor del mundo. De hecho, podemos ver que existen picos que luego decaen. Bueno, evidentemente son picos, ¿no? Pero hay un alto interés que luego aparentemente va desapareciendo con el tiempo. Esto va relacionado a, o yo lo relaciono a que existe una resistencia al cambio por parte de las organizaciones, por parte de los individuos, a, digamos, a cambiar la dinámica de trabajo tradicional. Y inclusive, si ven acá, ya para este mes de abril, se están perfilando otros picos y esto asociado a que nuevamente se están extendiendo los periodos de cuarentena alrededor del mundo. Entonces, lo sigo asociando a que si seguimos extendiendo las cuarentenas de forma gradual, probablemente vamos a ver un comportamiento de este tipo. Vamos a ver picos sucesivos. Ok, hay un impacto del trabajo remoto en diferentes sectores, ¿vale? Y bueno, empecemos porque hay un impacto personal. Empecemos del nivel más básico. Bueno, ¿cómo impacta el trabajo remoto a nivel personal?
Esto tiene que ver, bueno, imagínense primero que nada, ya el colaborador no tiene que trasladarse hasta su sitio de trabajo, por lo tanto, esto se traduce en mayor cantidad de tiempo libre para dedicarse a la familia, para dedicar a los proyectos personales y por tanto, esto es calidad de vida. Le permite a los colaboradores tener mayor flexibilidad para administrar sus agendas. Asimismo, bueno, le proporciona mayor cantidad de oportunidades laborales a los colaboradores al poder entonces postularse a empresas que se encuentran lejanas a su sitio de residencia. Igualmente, también representa una oportunidad para aquellas personas que tienen, digamos, problemas para desplazarse, ya sea por alguna discapacidad o, por ejemplo, que estas personas que tienen que dedicarse a cuidar los niños o los adultos mayores en sus hogares, por ejemplo. Y bueno, a nivel organizativo, podemos decir que el trabajo remoto es una modalidad altamente atractiva para los colaboradores, por lo tanto se perfila como una estrategia para captar y retener el talento de la organización. Asimismo, eh, acá, asimismo, eh, permite desarrollar agilidad en las organizaciones. Esto a partir de usar herramientas que permiten movilidad y seguridad de la información. También a mayor productividad. Bueno, esto está asociado directamente al trabajo remoto y realmente permite a las organizaciones ahorrar a través de los gastos en sus plantas físicas. Ahora, a nivel social, ¿cuál sería el impacto del trabajo remoto? Bueno, disminuimos la huella de carbono, es lo primero. Y por lo tanto, entonces contribuimos de forma positiva a revertir el cambio climático. Existe menos presión urbana a la infraestructura de las ciudades al haber menor cantidad de personas trasladándose hasta sus sitios de trabajo. Igualmente permite dinamizar la economía al permitir tener mayor cantidad de personas empleadas, porque una premisa del trabajo remoto es que promueve o potencia la fuerza laboral. Igualmente, bueno, tenemos una homogeneización a nivel de territorios en cuanto a las oportunidades de trabajo. Y todo esto, pues, impacta en, a ver, garantizar la continuidad de los negocios y la sociedad. Ahora, construir sostenibilidad versus rentabilidad. Esta es una tesis que he venido construyendo desde que me involucré en este mundo del trabajo remoto. Y bueno, se les explico de esta forma. Imagínense, acá les presento una gráfica donde evaluamos la riqueza generada versus el tiempo para empresas que tienen un R menor, mayor o igual a 1, donde R es el cociente de rentabilidad entre sostenibilidad. Entonces, eh, una empresa con un R menor que 1 es una empresa que orientada a crear mayor sostenibilidad que rentabilidad. Entonces, en este caso lo que podemos observar es que vamos a tener una empresa que en el transcurso, a lo largo del tiempo, va a, digamos, alcanzar menor cantidad de riqueza, pero se va a perpetuar o es capaz de perpetuarse en el tiempo. Mientras que para una empresa con un R mayor que 1, esto sería una empresa que se dedica a orientar o se orienta a un modelo de negocio altamente rentable, pero poco sostenible. Justamente por la volatilidad de este tipo de negocio, vamos a tener que alcanzamos un pico en algún momento y a partir de alcanzar este pico, se obtiene una tendencia en bajada. Este escenario de bajada puede ser, digamos, tan amplio, tan duradero, y realmente de acá se pueden derivar o decantar otros escenarios que vale la pena
estudiarlo más a profundidad, sin embargo no lo vamos a hacer acá. Y bueno, una organización que se dedica a ser tan rentable como sostenible es una organización con un R igual a 1. Y en este caso vamos a ver cómo esta organización es capaz de perpetuarse en el tiempo también, obteniendo mayores márgenes de ganancia. Ahora, ¿quiénes son capaces de construir sostenibilidad? ¿Y quiénes son responsables también? Lo son pues tanto los gobiernos como las organizaciones del Estado, lo son también las organizaciones, empresas, capital privado, y lo son también, o lo somos, nosotros como individuos. ¿Cómo pueden hacerlo los gobiernos y las instituciones del Estado? A través de legislación, a través de promulgación de leyes especiales. Por ejemplo, en este caso, bueno, vemos como el tema del teletrabajo que ya eh, se ha convertido en una realidad a nivel mundial, como numerosos países alrededor del mundo están promulgando leyes de forma expedita, de forma especial, para la aprobación de reglamentos de trabajo que incluyen o se basan en discriminar cuáles son las obligaciones de los empleadores, eh, tanto de los empleadores como de los colaboradores, cuáles son las características de la naturaleza de esa relación comercial, entre otras. Medidas de rescate económico, por ejemplo. En el caso de las organizaciones o el capital privado, yo podría decirles una forma de construir sostenibilidad sería analizando el escenario actual, actuando con determinación para controlar las variables a su máxima expresión. Y esto es algo que vamos a analizar un poquito más adelante a mayor profundidad. Otra estrategia sería estudiar el escenario económico futuro y desarrollar estrategias afines. En este sentido, en el caso de los individuos, bueno, afrontando los hechos actuales y venideros con resiliencia. Y esto tiene que ver con mantener nuestro propósito, el valor de nosotros como personas, nuestra esencia, nuestros proyectos y, por supuesto, valernos siempre del positivismo y la perseverancia en todo lo que hagamos. Y otra cosa que sirve, o a través de la cual los individuos pueden construir sostenibilidad de forma propia, es el ahorro. Sin embargo, ojo, el ahorro sirve para los individuos, pero no sirve para la macroeconomía, porque la economía, digamos, el ahorro no estimula la economía. La economía está basada en el consumo, en el gasto de las personas. Entonces, ahora, hablando sobre el tema o hablando específicamente sobre las organizaciones, ¿cómo las organizaciones construyen sostenibilidad? Bueno, partiendo de esta premisa, analizando el escenario actual, actuando con determinación para controlar las variables a su máxima expresión, ahora yo hago esta pregunta. En un escenario de crisis como este, ¿despedir a mis empleados es la mejor opción que tengo como empleador? El portal Medium eh, realmente hace una guía o publica una guía donde eh, abarca o lista 50 alternativas diferentes para evitar el despido de los empleados. Entonces yo ahora, desde mi óptica, desde mi punto de vista, les voy a transmitir algunas. Bueno, primero que nada, centrarse en la eficiencia. ¿Y por qué ustedes pensarán que esto puede ser una alternativa para evitar los despidos? Bueno, pensemos en lo siguiente, realmente si la empresa se hubiese preocupado anteriormente en centrarse en la eficiencia, probablemente no estuviese en la situación o no tuviese que enfrentarse a una situación en la que tenga que despedir a empleados por no estar en capacidad de asumir sus compromisos venideros. Bueno, y que no se me vaya a escapar, asimismo nos centramos en la eficiencia. Es demasiado tarde para centrarse en eficiencia. Realmente pienso que nunca deja de ser oportuno abordar esto como una estrategia fundamental de la organización. Y hay
diferentes o diversas herramientas que podemos también utilizar para desarrollar esta virtud en nuestra cultura organizacional y en nuestros equipos. En segundo lugar, involucrar al equipo. Realmente, bueno, como les decía, si yo logro conectar con mis colaboradores, logro sensibilizarlos ante el contexto social, económico y laboral que puede estar alrededor de mi organización, yo puedo justamente lograr un mayor compromiso de mis colaboradores en la consecución de las metas que ya están planteadas por la organización. Y esto se traduciría también en estándares de rendimiento más altos. A ver, recortar salarios. Bueno, recortar salarios es una alternativa, quizás no la favorita de los colaboradores, pero siempre representa una alternativa más viable que despedir a un colaborador. De hecho, el colaborador seguramente va a preferir tomar el recorte de salario y a lo mejor proyectar una disminución de sus ingresos en el futuro a un corto o mediano plazo, digamos, que termine su relación laboral con la empresa y cortar de forma abrupta sus ingresos. Cuarto lugar, bueno, renegociar contratos. Renegociar contratos con proveedores, con clientes, con contratistas, etcétera, para buscar las condiciones más favorables para mi empresa y de mayor rentabilidad, o en las que se incurra en un menor gasto. Reducir los gastos innecesarios. Y bueno, y acá voy a hacer mención. Un segundito. Bueno, esto debemos aprovecharlo como una oportunidad valiosa para implantar una cultura ecológica en nuestras empresas. Por ejemplo, no usar papel, vendamos nuestras impresoras, regulemos y controlemos el uso de la electricidad, del gasto de agua, etc. Los gastos discrecionales, podemos abordar los gastos discrecionales, por ejemplo, ya sea eliminándolos o restringiéndolos de acuerdo al tamaño de nuestra organización y de las necesidades específicas de los diferentes departamentos y el papel que estos juegan en las operaciones de la empresa. Asimismo, ¿qué otros gastos innecesarios puede haber? Por ejemplo, podemos pensar en las tarjetas de crédito corporativas, las cuales muchas veces los gerentes o altos empleados de las empresas tienen carta blanca para usarlas. Por ejemplo, estas son cosas que realmente vale la pena tomar en cuenta antes de prescindir de un colaborador. Adoptar el trabajo remoto. Y bueno, ¿qué ocurre cuando yo adapto el trabajo remoto como mi dinámica de trabajo? Primero, bueno, reduzco mi espacio de trabajo. ¿Qué pasa si estoy alquilado? Bueno, si estoy alquilado, disminuyen mis gastos de alquiler. Independientemente de si estoy alquilado o si la planta física es de mi propiedad, también voy a incurrir en un menor costo por pagos de servicios como electricidad, agua, insumos básicos, etc. ¿Qué ocurre, por ejemplo, también si yo reduzco mi espacio de trabajo? Mi espacio de trabajo es propio. Ahora, ¿qué hago yo con este espacio? Yo puedo inclusive generar ingresos a partir de este, subarrendándolo a otras empresas. Puedo cerrar mis instalaciones de forma permanente, de forma temporal o de forma intermitente, y esto también, a través de esto, yo podría alcanzar ahorros. Puedo aprovechar el trabajo remoto también para eliminar el sobretiempo que hacen mis empleados. También reducir los presupuestos de marketing y publicidad. Podemos centrarnos, o puede ser la prioridad, el nuevo foco del departamento de marketing, centrarse o orientar la propuesta de valor al posicionamiento orgánico. All the work in-house. Con esto quiero decir, bueno, ya tratar de realizar todas las actividades posibles
con los recursos que ya cuenta la organización. Y esto podemos hacerlo a través del entrenamiento cruzado de nuestros empleados, a través de reasignar empleados de un departamento a otro o de un cargo a otro, de acuerdo al valor que pueda agregar en él, eliminar los servicios de outsourcing si nosotros podemos asumir esto con el personal que ya contamos, entre otros. Y bueno, podemos inclusive nombrar en un nuevo lugar, así de fácil como llamar a un asesor financiero que estructure una solución adecuada a nuestras necesidades. Ok, ahora con respecto a las buenas prácticas del trabajo remoto. Aquí realmente las buenas prácticas son bastante amplias, sin embargo vamos a abordar las principales. Primero que nada, hábitos. Los hábitos son aquellos relacionados directamente al colaborador y que va a influir en su desempeño y en los resultados que obtiene. Algunos hábitos podrían ser, o buenos hábitos para el colaborador, acondicionar un lugar en casa para trabajar. ¿Y qué características debe tener este lugar? Debe tener buena iluminación, considerando los efectos de salud que puede tener a mediano plazo o a largo plazo el contar con una iluminación inadecuada, y esto es mucho más amplio de lo que se pueda creer. Un lugar que esté aislado del ruido, tener un lugar de trabajo ergonómico, hablamos de una silla lo suficientemente cómoda, de una mesa que esté a la altura, etcétera. Tener todos los recursos a mano, por ejemplo, pizarras, documentación, materiales de trabajo, todas las herramientas de trabajo posibles, eh, centra, eh, centralizadas en un solo espacio físico posible. Ahora, establecer un horario. Esto es lo más conveniente porque es lo más cercano a tener una rutina laboral en la que nos desplazamos a nuestro lugar de trabajo, así no lo estemos haciendo, ¿no? Y de alguna forma, esto nos permite cada día, cuando despertemos, activamos la respuesta de nuestro organismo o preparamos nuestro organismo para prestar un servicio ya laboral que viene definido por nuestras, digamos, nuestras condiciones psicológicas. Programar descansos, esto es bastante importante. Evitar distracciones. En este caso se recomienda, eh, aunque se recomienda programar descanso, en el caso de las distracciones, se asocia más, por ejemplo, con los hijos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tener asignaciones para los hijos en las cuales ellos puedan tener algún tipo de actividad en la que puedan invertir su tiempo y no interrumpan el flujo de trabajo de sus padres. Mantenerse en contacto con el equipo de trabajo, aunque existan en este caso, tareas que son compartidas y no necesariamente yo necesite trabajar con mi equipo completo, lo más recomendado es mantenerse en contacto continuo con ellos, ya que la comunicación juega un papel bastante clave en lo que es la motivación y la forma como entregamos valor al equipo, de forma posterior. Dress code. El dress code, bueno, viene asociado básicamente a la posibilidad de poder atender una llamada de forma face to face en cualquier momento que sea necesario. Trabajar a tu propio ritmo. Bueno, ocupar a tus hijos, ya hablábamos un poco de esto, ¿no? En cuanto a las reglas, bueno, cuando digo reglas me refiero a reglamentos realmente, ¿no? Del trabajo remoto. Y esto es lo que viene ya de parte de la organización, de parte de los equipos de trabajo. En este caso, las reglas o los reglamentos son aquellas que vienen definidas en las organizaciones a través de vías formales, ya sea a través de manuales estratégicos, manuales de operaciones, procesos de negocios aprobados, o a través de canales informales, como por ejemplo acuerdos o consensos grupales,
procedimientos internos, pero que no han sido estrictamente eh, estructurados o incluidos dentro de los procesos de negocios de la organización. ¿Qué es importante de estos reglamentos? Bueno, que definan cómo voy a realizar el trabajo, qué herramientas voy a usar, cómo voy a reportar mis resultados, qué características deben tener mis entregables. Hablamos a lo mejor de frecuencia, de entrega, duración, entre otros. En el caso, bueno, de las herramientas, hay herramientas específicas para la comunicación de los colaboradores. En este caso, hay herramientas específicas para el tema de mensajería instantánea, así como de videoconferencias. Hay herramientas que permiten colaborar, o sea, donde nosotros eh, editamos los documentos compartidos o a través de qué plataforma compartimos estos documentos. Las herramientas de gestión de proyectos, herramientas de almacenamiento, a esto me refiero por ejemplo a nubes de almacenamiento, herramientas funcionales, todos aquellos software o aplicativos que sirven para ejecutar o realizar trabajos específicos, por ejemplo diseño, software ERP, CRM, entre otros. Automatización de procesos. Estas son herramientas que me permiten integrar las diferentes herramientas que yo utilizo en mi trabajo. Ahora, oportuno hacerse una pregunta en este momento. ¿Estoy dotando a mis empleados con las herramientas correctas? Esta es una pregunta que debe realizarse siempre las organizaciones, así como sus líderes. Y bueno, existen criterios para la elección de estas herramientas. Estos criterios inician con que las herramientas deben ser adecuadas para el fin de la tarea. Las herramientas deben ser correctamente dimensionadas. Con esto quiere decir, ya sea que mis equipos de trabajo son muy grandes y las herramientas no son lo suficientemente efectivas para soportar esta carga, o que estamos hablando en sentido contrario de herramientas muy robustas para equipos de trabajo muy pequeños. También otro criterio sería la seguridad de la información de las herramientas que estamos usando. Acá hablamos del cumplimiento de estándares internacionales para asegurar este aspecto. La integrabilidad, que es la capacidad de integrar las diferentes herramientas que usamos, y esto a su vez me va a permitir minimizar la cantidad de herramientas que uso. Y tenemos precio. De hecho, y precio, bueno, fíjense, muchas veces podemos usar software en versiones freemium, que son suficientes para el trabajo que realiza mi organización, y en otras veces tenemos que pagar, ya sea licencias o suscripciones a aplicativos o software, sea en la nube o software ya en tu máquina como tal. Y en este caso, esto es algo que se vuelve más crítico a medida que crece el tamaño de la empresa, ya que, por supuesto, a mayor cantidad de empleados, el costo por precios, el costo por pago de la suscripción de estas herramientas se vuelve más alto. Y bueno, y este es un ejemplo, un breve ejemplo de por qué realmente tenemos que tener criterios para analizar y dimensionar las herramientas que tenemos. Recientemente estuve trabajando con un portal que se llama GetUp y estuve realizando una investigación de mercado al respecto. Y esta plataforma ofrece, digamos, o su servicio de cara al cliente es listar una serie de aplicaciones para diferentes fines. Puedo decirle que acá encontré más de 10.000 aplicaciones, y estamos hablando de un número limitado de mercados como tal que pueden abastecerse con ellas. Entonces, en este sentido, la importancia de hacerlo. O sea,
desconectar la parte emocional en el momento donde tomamos la decisión y realizarlo bajo un proceso estructurado y lógico, que realmente agregue valor a la empresa, cuáles son las herramientas que decidimos usar. Ok, líderes. En cuanto a los líderes, ¿cuál es la naturaleza de los líderes del trabajo remoto? Los líderes deben estar disponibles, deben ser alcanzables en ocasiones, o yo creo que esto es más común de lo que creemos. Hay líderes de equipos que se comunican con sus equipos de trabajo a través de una persona y esta persona tiene la misma posición o la misma función que las otras personas que integran su equipo de trabajo. ¿Y qué ocurre en estos casos de trabajo? Bueno, la comunicación es unidireccional, ¿no? Un solo canal. Sin embargo, el líder no es alcanzable. En este caso, o en la naturaleza del trabajo remoto, esto es lo que se recomienda, tener un líder que sea alcanzable por todos los miembros del equipo de trabajo. La vulnerabilidad. Un líder de trabajo remoto tiene que mostrarse vulnerable para, eh, digamos, conseguir empatía con sus colaboradores. Fortalecedor. Debe ser capaz de levantar el ánimo de los equipos de trabajo y asimismo debe constituirse como un punto de apoyo para levantar las dificultades o los obstáculos asociados al cumplimiento de las metas. Asimismo, el líder del trabajo remoto debe ser reconocedor del logro. Y recordemos que el reconocimiento es una herramienta muy poderosa para involucrar a los colaboradores en lo que son los objetivos de la organización. Ok. Ahora, vamos con la parte de colaboración. Eh, bueno, acá la colaboración yo diría que es el santo grial del trabajo remoto. Realmente, o sea, no hay una forma de hacer que los equipos que antes del trabajo remoto no eran colaborativos, ahora sí lo sean. O sea, no hay una receta para esto, es lo que quiero decir. Sin embargo, bueno, ahí les comento sobre las 3D o las 3 distancias, que son las distancias física, operacional y de afinidad. La distancia física está relacionada a la distancia de espacio y tiempo que existe entre los diferentes colaboradores de mi equipo de trabajo. La distancia operacional está dada, en este caso, por las herramientas, por las operaciones que realiza y quizás en trabajo remoto podríamos inclusive hablar hasta del ancho de banda, como una característica de la distancia operacional. Y en cuanto a la afinidad, bueno, la afinidad está definida en cuanto a los valores, la interdependencia, la empatía que existe entre los individuos. Entonces, en un escenario de trabajo remoto, lo que queda por reforzar, o donde realmente tenemos que hacer énfasis, es en trabajar la distancia que se basa en la afinidad o en la empatía de los individuos. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo a través del team building, por ejemplo. Podemos hacerlo a través de tener procesos transparentes y, bueno, también podemos crear, o sea, afinidad de forma continua en mis individuos, por ejemplo, asignando los proyectos o las tareas asociadas, por ejemplo, a parejas o a equipos de trabajo dentro de mi equipo de trabajo. Así la responsabilidad es compartida. Y muy importante, sobre todo, olvidarse de una vez por todas del reconocimiento individual y hablar de reconocimiento colectivo para que realmente esto funcione. Porque, o sea, si tenemos una competencia que sea insana dentro de nuestros equipos de trabajo, va a ser muy difícil que creemos afinidad y empatía entre nuestros colaboradores. Y en cuanto a la comunicación efectiva, bueno, perdón, la comunicación efectiva pasa porque la comunicación a distancia, la comunicación virtual, es muy sensible. Así como le comentaba en estos días,
Seguramente les ha pasado alguna vez que han enviado un correo electrónico en mayúsculas, en negritas, y esto la otra persona lo ha percibido como que le estaban gritando, por ejemplo, o que le estaban a lo mejor haciendo un reclamo en relación a alguna situación específica. Y bueno, al final la comunicación debe ser clara, debe ser precisa. Y les dejo acá como tarea averiguar sobre cuáles son las 7 P's de la comunicación efectiva si realmente les interesa ahondar un poco más en este tema. Entonces, bueno, ya habiendo definido una serie de cosas claves para avanzar en el contenido que deseamos alcanzar, queda, ahora sí, cómo implementar el trabajo remoto en mi organización. Bueno, primero que nada, la implementación es un proceso en sí mismo. Los procesos deben tener una estructura específica. Y de por sí, ya hace mucho tiempo está definido eh, un proceso o un ciclo, que es el denominado ciclo PDCA, y este ciclo PDCA es el mismo que el ciclo PHBA. Ciclo PDCA que se refiere a Plan, Do, Check y Act. Y ciclo PHBA que se refiere a planificar, hacer, verificar y actuar. Es lo mismo en dos idiomas diferentes. Acá tenemos nuestro ciclo que se produce de forma continua. Y bueno, este ciclo fue desarrollado por Sir William Edward Deming, uno de los padres precursores de la gestión empresarial moderna. Y es un modelo muy usado en gestión de la calidad para desarrollar cuantas cosas como puedan imaginarse, ¿no? Entonces, bueno, un ciclo PDCA realmente describe los procesos enmarcados en un contexto de gestión de la calidad. Y ya les voy a explicar por qué. Porque realmente empezamos con un primer paso que está relacionado a la planificación del trabajo que deseamos hacer. El segundo paso viene ligado a la ejecución de todo este plan, eh, previsto. Pasa por una fase de evaluación donde realmente se valida si el trabajo planificado o si el trabajo ejecutado, perdón, eh, realmente correspondía con lo planificado, si se obtuvieron los resultados esperados o se deben realizar correctivos o no. Y el paso del ACT es donde se realizan las acciones orientadas a la mejora continua del proceso. Y una vez estas se realizan, bueno, estas involucran el despliegue de los siguientes pasos nuevamente: planificación, ejecución, validación y nuevamente repetimos la iteración. Ahora, acá de forma ilustrativa les muestro un recurso visual. Acá tenemos un ciclo PDCA, el cual está rodeado por algunos componentes como la administración de la empresa, la necesidad del cliente y la satisfacción del cliente. El ciclo PDCA se alimenta de forma unidireccional de la necesidad del cliente, y en función a esto se desarrolla entonces un plan de acción, el cual se despliega, se valida y se corrige. Ahora, puede que yo obtenga una satisfacción positiva o negativa de mi cliente. Esta satisfacción de ser negativa me va a llevar a mí a modificar las planificaciones que había realizado de forma inicial y por tanto correr este ciclo nuevamente. En cuanto a la administración, hablamos de la administración de la organización en sí. La organización establece sus pautas o realiza los ajustes a través de alimentar de forma bidireccional el ciclo PDCA. Y bueno, un caso práctico sobre un ciclo PDCA sería, por ejemplo, en Coca-Cola tenemos un caso donde el problema sería cuantiosas pérdidas de producto por el derrumbamiento de las estivas dentro de la empresa, o en su defecto, dentro de la empresa se derrumbaban las torres de paletas que colocaban, los cuales le generaban eh, costos bastante altos a la compañía o a esta sucursal específica.
Entonces, cuando comenzamos a desarrollar nuestro ciclo PDCA, lo primero que nos encontramos es con la planificación y, por supuesto, con la identificación del problema. Tener el problema identificado es crucial para poder realizar mi fase de planeamiento. Como yo identifico mi problema, lo puedo hacer a través del desarrollo de un diagrama de Ishikawa, donde se determinarían tanto las causas mayores como las causas menores de los problemas que están generando en mi organización. Asimismo, bueno, hay un primer paso donde se recopila la información. En este caso, bueno, la persona encargada en Coca-Cola de llevar a cabo este proyecto o este proceso de este ciclo PDCA, se dio cuenta de que existía la correcta colocación de las cajas por parte de los montacarguistas. Y posteriormente determinó que el emplaye, que es el embalaje, no contaba con la atención adecuada. Hay un paso B, que está asociado a un proceso de planificación, y este realiza un estudio de los parámetros de emplaye o de embalaje, como quieran verlo, para obtener la atención adecuada de la película plástica. La segunda fase del ciclo PDCA corresponde entonces al DO, que es donde despliego la planificación ya hecha. En este caso, bueno, realizar un estudio de los parámetros de emplaye o de embalaje que se colocan en la máquina con la cual se realiza el embalaje de las paletas. Hay un tercer paso que corresponde a la validación o al check. Acá, ¿qué tengo que ver? Bueno, ¿se realizó efectivamente la planificación o no se realizó? ¿Se realizó con los factores de calidad adecuados? ¿Se obtuvieron los resultados esperados? Y bueno, la estrategia en este caso que utilizó Coca-Cola para ejecutar esta fase fue medir los resultados de forma diaria para tomar entonces las acciones correctivas. Y en cuarto lugar, el AT. Es necesario realizar mejoras a la propuesta inicial. En este caso, Coca-Cola se dio cuenta, o las personas encargadas de desarrollar este ciclo PDCA, se dieron cuenta que funcionó modificar o ajustar los parámetros de embalaje, y esto llevó posteriormente entonces a la estandarización de estos, ¿no? Entonces, a través de su estandarización, ellos se dieron cuenta que era suficiente para ya corregir los problemas que se habían presentado. Entonces, en este caso, eh, no fue necesario realizar mejoras a la propuesta inicial, por lo tanto, las acciones desplegadas son suficientes. Ahora, por ahora es suficiente. El ciclo PDCA es continuo. Por ahora yo tengo resueltas las problemáticas internas de mi organización. En caso de que se llegue a generar o a suscitar otra situación, yo tengo nuevamente que implementar este ciclo PDCA. A lo mejor este ciclo PDCA me desajusta nuevamente las consideraciones que yo hice de los parámetros, de la estandarización de parámetros para el embalaje de las paletas, y nuevamente tengo que modificarlo. Entonces, este es un ciclo orientado a la mejora continua de los procesos dentro de las organizaciones. Y en este caso, si nosotros decidimos implementar una dinámica de trabajo remoto en nuestra empresa, no debe estar exenta de, por supuesto, abordar todos los aspectos relacionados a la calidad del proceso. Entonces, ahora vamos a hacer como una especie de caso práctico acá rápidamente. Tenemos nuevamente una organización ficticia. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema sería la imposibilidad de asistir al lugar de trabajo por parte de los colaboradores. En este caso, esta sería una perspectiva reactiva, ¿no? Porque estoy actuando en función de que ya existe una situación. El problema de otra forma podría ser la ausencia de una estrategia ante la ausencia de colaboradores en mis instalaciones. Y esta podría ser entonces un enfoque activo. Activo porque aborda el problema antes de que ocurra. Entonces, en este sentido, bueno, el primer paso sería desarrollar el plan, a través del cual, bueno, tengo la recopilación de información, despliego mi diagrama de Ishikawa de forma correcta.
En segundo lugar, pues tengo el proceso de planificación. Acá, ¿qué metería si yo deseo implementar el trabajo remoto en mi organización? Buenas prácticas de trabajo remoto, adaptar las prácticas a la realidad de mi entorno y, por supuesto, de mi entorno organizacional. Listar las acciones de cambio, designar los tiempos y la duración de las actividades, así como definir las herramientas con las cuales yo realizo mi planificación o mi proceso de planificación. Luego, bueno, despliego el do, que es realmente desplegar la planificación. En tercer lugar, el check. Acá nos realizamos las preguntas. Se realizó la planificación, se realizó con las características de calidad correspondientes, se obtuvieron los resultados esperados. En este sentido, bueno, está funcionando la comunicación. Mis equipos están siendo colaborativos, se están dominando las herramientas usadas o planteadas por los líderes de la organización. Estoy obteniendo los resultados esperados. Estas son cosas que debemos evaluar en el transcurso que decidimos implementar el trabajo remoto en las organizaciones. Y en cuarto lugar, bueno, es necesario realizar mejoras a la propuesta inicial. En este caso tenemos dos opciones. Si no es necesario, bueno, el proceso está definido como exitoso y queda abierto un ciclo PDCA en cualquier circunstancia. Y luego, si es necesario, en este caso el proceso está sujeto a mejora y continúo nuevamente con el paso 1, donde tengo que replantearme, quizás tengo que replantear mi problema también y tengo que realizar una nueva planificación. Importante acá comentarles, existen herramientas para planificación, para ejecución, para revisión y todo esto tiene que revisarse. Entonces, bueno, luego, bueno, ya pasando esta lámina, aprovecho de comentarles un poco sobre lo que es el programa de capacitación online profesional senior remoto. Este programa, vamos a comentarles un poco más. Ya, un momentito acá. Permítanme ubicarme en el archivo correspondiente. A ver. Un segundito. Está quedando por acá. Ok, esto es lo que les estaba mostrando anteriormente. Este es un producto desarrollado por Realin Consulting. Es la empresa de la que soy fundador y consultor principal. Y este programa está orientado a reforzar realmente el trabajo remoto a través, un segundito acá, a través de la implementación de las mejores prácticas que existen en el mercado. Pude nombrarles por encima unas pocas sobre ellas, sin embargo existen más aspectos que abordar. Puedo decirle que el día de hoy posiblemente hemos visto el 5% de todo lo que tiene que ver con la ejecución de un trabajo remoto de forma exitosa. Entonces, en este programa se le suministran al, al participante las herramientas para entonces tener equipos, digamos, altamente colaborativos para alcanzar hitos de rendimiento en sus organizaciones y una serie de beneficios que se los puedo desglosar, ir desglosando a medida que vamos viendo la presentación. ¿A quién va dirigido este programa? Bueno, este programa va dirigido a la alta y media gerencia en general de las empresas, va dirigido a todas aquellas personas que tengan responsabilidades y que tengan, digamos, básicamente bajo su discreción la posibilidad de implementar dinámicas de trabajo que impacten de forma positiva la organización. Está dirigido a los colaboradores en general que quieran perfilarse dentro de la organización como líderes del trabajo remoto, agregando valor a la empresa a través de la correcta organización y estructuración del verdadero trabajo colaborativo. Y también está dirigido a consultores, emprendedores, aquellas personas que deseen aprender los fundamentos del trabajo remoto,
como las buenas prácticas y por tanto su correcta aplicación a través de nuestra exclusiva metodología, apoyando a las organizaciones en dicha tarea de forma independiente. ¿Cuál es el contenido del programa? El contenido del programa, bueno, el programa, primero que nada, es un programa que dura mes y medio, tiene 6 sesiones de duración y estas 6 sesiones las dividimos de la siguiente forma. En la primera sesión introducimos todo lo que tiene que ver con los fundamentos del trabajo remoto, básicamente mucho de lo que vimos hoy, con algunas cosas adicionales. Entre la segunda y la tercera sesión vemos todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas y muy importante el tema de las herramientas. Acá damos un proceso estructurado y orientado a la toma de decisiones formal y lógica para, digamos, el discernimiento de las herramientas que va a usar mi organización. Le damos una ruta o un roadmap de implementación a las organizaciones para que puedan implementar el trabajo remoto de forma exitosa. Este roadmap es una metodología exclusiva diseñada por R-Alien Consulting y que cumple con todos estos criterios que ya vimos de un ciclo PDCA. Asimismo, en una quinta sesión se estaría tratando el tema de los OKRs, que reciben el nombre también de objetivos y resultados clave, y cómo estos pueden contribuir a mejorar el trabajo remoto a través del establecimiento efectivo de metas por parte de la organización, de los equipos de trabajo, así como de los resultados clave. Las métricas que se utilizarían para medir esos resultados clave. Así, me permite establecer un marco de trabajo idóneo en el cual yo le doy seguimiento a mis actividades y me permite de forma expedita conectar mis equipos de trabajo. Realmente yo alineo, enfoco mis equipos de trabajo en las organizaciones en unas pocas metas específicas, las cuales la organización logra cumplirlas a través de esta metodología. Y en la sexta sesión, bueno, se abordaría lo que tiene que ver con frameworks, con el framework Scrum y con el método Kanban y cómo yo puedo mejorar la ejecución del trabajo remoto a través de esta. Luego, para comentarles rápidamente, el programa es 100% online. Todas las sesiones son en vivos y estamos hablando de sesiones teórico-prácticas, ¿vale? Las clases o las sesiones se realizan de forma semanal. Las sesiones tienen una duración de 90 minutos y se asigna trabajo en casa para los participantes, para que puedan desarrollar trabajos ya sea de investigación para casos corporativos propios o ficticios, en un supuesto. Es un espacio de formación colaborativa donde los participantes se forman y se enriquecen a través de la experiencia colectiva. Está incorporada una prueba de conocimiento final donde el participante debe someterse a una evaluación con una nota aprobatoria de 75 sobre 100. Y en este caso los grupos están dimensionados, mínimo 10 personas, máximo 25 para garantizar un correcto aprendizaje por parte de los participantes. Así, les presento la propuesta comercial de forma clara. Este programa tiene un costo de 650 soles. Para las personas que no están en territorio peruano, el programa tiene un costo de $200 por persona. Y en el caso del Perú, tiene un precio de preventa de 550 soles disponible hasta el 5 de mayo. Y en el caso de las personas que están fuera del Perú, tiene un precio de preventa de $170. Las condiciones de pago, bueno, realmente el pago se puede realizar de contado o se puede realizar fraccionado en 2 partes, antes de la primera sesión y antes de iniciar la cuarta sesión. Igualmente hay diferentes métodos de pago establecidos de acuerdo a las necesidades del cliente o a su ubicación geográfica específica. Y bueno, para apuntarse es sumamente fácil, realmente pasa por llenar un formulario. A través de este formulario te enviamos la información del pago y con la información del pago esperamos tu confirmación entonces para
ya proceder a registrarte de forma oficial como participante de nuestro programa de capacitación. En cuanto a los beneficios del programa, bueno, los beneficios del programa, entre ellos estarían que le entregamos al participante un ebook con todo el contenido impartido en el transcurso del programa. Tendría acceso a las sesiones grabadas, al material grabado en las cuales participó, así como también tendría acceso a 2 horas de asesoría válidas por los siguientes 45 días luego de culminar el curso. Por supuesto, existiría un feedback sobre las asignaciones personales que le permitan al participante realmente aprovechar o generar el conocimiento que necesita para garantizar el éxito de su formación, así como el de su organización. Se entrega un certificado digital y también le proveemos a nuestro participante un descuento exclusivo en el programa OKR Professional que se encuentra dictado por el Orange Team. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, con esto terminamos el brochure del producto. Realmente les voy a enviar por acá por un mensaje. Permítanme volver nuevamente a la presentación. Un momento, por favor, disculpen. Ok. Bueno, entonces acá tenemos, bueno, ya va. Antes de avanzar, enviarles rápidamente la dirección donde pueden ver mayor información sobre el programa. Sería realinconsulting.org/ppsr. Se los estoy haciendo llegar por allí para que puedan ver con mayor detalle las características del programa. Ahora, un bonus de lo que sería nuestra presentación, las malas prácticas del trabajo remoto, que definitivamente no debe hacerse en el trabajo remoto. Trabajar desde la cama. Yo sé que esto es muy cómodo, puede que sea muy común, pero piensen que cuando trabajamos desde la cama también estamos afectando la dinámica de nuestro sueño. Recuerden que muchas veces definimos el comportamiento de nuestro cuerpo a través de los estímulos que recibimos, ¿no? Entonces, en este caso, si estamos en la cama y vamos a dormir, nuestro cuerpo no necesariamente lo va a asociar con dormir, sino con trabajar. Y puede que a largo plazo presentemos problemas de sueño. Micromanagement. Realmente el micromanagement nunca consiste en una buena práctica independientemente de la dinámica en que se ejecute. No respetar los horarios, de hecho, el tema de los horarios es bastante importante y tiene que estar dentro de los reglamentos o de los consensos que hagan los equipos de trabajo y las organizaciones con sus colaboradores. Mail bombing, text bombing, chat bombing, con esto quiere decir cuando te bombardean, ya sea de correos, de mensajes de texto, de chats, de llamadas, entre otros, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un exceso de comunicación donde realmente lo que debe prevalecer es la calidad versus la cantidad. Y bueno, para finalizar, sobre interpretar los mensajes, ¿sí? La comunicación es sensible. Ya hablamos de la naturaleza de la comunicación efectiva y esto, bueno, no escapa a ello. Bueno, para cerrar, las conclusiones de lo que sería esta presentación. No me permitía hacer muchas conclusiones o elaborar muchas conclusiones porque realmente me gustaría que cada participante sea capaz de elaborarlas él mismo. La primera sería el trabajo remoto y la transformación digital, acá hay un error, están en la primera línea para solventar las necesidades de las organizaciones. El gran desafío del trabajo remoto está en hacer viable la operatividad de las empresas, generando valor a su máximo límite posible. Y el gran desafío para las organizaciones y para nosotros mismos está en adaptarnos a un entorno altamente cambiable donde literalmente la nueva necesidad de los clientes sería sobrevivir a la recesión venidera.
Entonces, bueno, en este sentido, antes de terminar por completo, no quiero que se vayan sin realmente agradecerles por haber asistido, por su tiempo. Espero que este contenido que ha sido, digamos, hecho específicamente para ustedes, haya sido de su total agrado y de mucha utilidad para que poder implementarla en sus espacios de trabajo dentro de sus organizaciones. Asimismo, bueno, quería saber si abrir en este caso la ronda de preguntas. Si alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta, por favor, este es el momento. Los escucho, chicos. Por acá, en este caso, voy a abrir todos los micrófonos y la persona eh, que quiera participar va a poder hacerlo. Ah, estoy procediendo a... Bueno, no sé si quieran participar de forma ordenada. Hola, bueno, creo que los estoy escuchando a todos. Pero ya va, lo voy desbloqueando todavía. Yo veo que me falta gente acá por desbloquear. Ok. Bueno, perfecto. Creo que ya cuento con la mayoría. Entonces, ¿quién quiere iniciar con algún comentario, alguna pregunta? Francesca, por favor. Francesca ha levantado la mano. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, José Ricardo, por la invitación, por mostrarnos este brochure de esta innovación que se ajusta muchísimo al momento que estamos viviendo y sobre todo a la dinámica emergente de cada una de las organizaciones. Estuve reflexionando y pienso que para mí, para mi manera de ver y para los modelos de intervención que hago, que el desafío más grande que veo yo en cuanto al trabajo remoto es tratar de encontrar el proceso, o sea, la humanización en los procesos. La humanización que no solamente es el desarrollo de la empatía del líder con respecto a su cuerpo de trabajo, sino a esa otra parte, porque tú hablabas de valores, ¿no? Y entonces me surgió la duda de que la empatía no solamente es en cuanto a los valores funcionales o personales, sino que son los valores los que generan ese clima de esa organización. Entonces, bueno, para mí uno de los desafíos más grandes del trabajo remoto es precisamente no perder la humanización de los procesos en cada una de sus instancias administrativas, por supuesto. Bueno, eso era lo que quería comentarles y muchísimas gracias y saludos para todos. Perfecto, Francesca. Muchas gracias por tu participación. Bueno, totalmente apuntada esa observación y considero que es un aspecto en el que vale la pena profundizar. Si alguien más desea realizar alguna pregunta, ya sea a través del chat, alguien creo que estaba hablando. Ricardo. Ajá. ¿Quién me habla? Que no logro. Acá. Juan, ¿qué tal? Ajá. Sí, si pudieras colocar un momento lo de la presentación del brochure que nos pasaste a todos, para ir viendo más que toda la parte del contenido, ¿sí? El brochure como tal. Ajá. Me disculpan la bulla que realmente están pasando por acá la policía en este momento. Ya. Sí, con la parte del contenido. Sí. Ok. Acá. Sí, ya estoy. Disculpa, aquí ya está, ¿no? Exactamente. Casi no la veo. ¿Puedes ampliarlo un Casi no la poquito? veo. Sí, claro. Ya, dame un segundo. Ajá, acá está. Ok. Ok. Entonces, para validar comprensión,
vamos a hacer énfasis en la persona es en mostrarle el cómo hacer de una manera más efectiva el trabajo que van a hacer de manera remota desde su casa, ¿sí? Sí, exacto. Exacto. Obviamente, creo que también, no sé, pudiese tomar en consideración que aparte del contenido que está acá, es bueno también hacer lo que es digamos, tal vez un training a los líderes, ¿ok? Tal vez líderes de la organización o líderes de proyecto, ¿ok? Con respecto a la parte que estaba diciendo la amiga anteriormente, que es conservar esa humanización de los procesos, que hoy en día, con lo que he estado leyendo, con toda esta nueva temática, esta nueva tendencia, por todo lo que está pasando, la mayoría nos encontramos muy susceptibles, ¿ok? Muy probablemente también sería bueno manejar lo que son los temas blandos, de lo que es la percepción de las cosas, ¿sí? Para ampliar como que un poquito más y digamos que minimizar esa susceptibilidad que hay hoy en día por la situación. Sí, realmente se está abordando también todo lo que tiene que ver con la parte de resiliencia por parte de los individuos en sí, ¿no? Entonces, esto si bien no se vio o no se vio el día de hoy, es algo que está presente en el programa. Entonces, bueno, está muy apropiada tu observación. En este caso, podríamos decir que tenemos aproximadamente 3 sesiones que tocan lo que tiene que ver con habilidades blandas y 3 sesiones que tocan con habilidades duras como tal. Entonces, esto para una comprensión un poquito más amplia sobre el contenido del programa como tal, programa de formación. Bueno, disculpa, Juan. Bueno, no sé si en general alguien más tiene alguna duda que quiera abordar, porque bueno, ya lo que veo un poco es que ya son las 8:30, no quiero excederme mucho del tiempo, entonces si alguien tiene una duda rápida, un comentario, entonces para proceder a responder y cerrar ya el webinar. Bueno, aparentemente no. Entonces, bueno, siendo así, nuevamente no me queda sino darles las gracias por la atención que han prestado al día de hoy, por estar acá y de verdad que espero haberles presentado un producto de calidad y de mucha utilidad para ustedes dentro y fuera de sus organizaciones. Así que bueno, igualmente les envío muchos ánimos y en estos duros tiempos que vivimos actualmente y bueno, quedo a su entera disposición. Así que bueno, muchos saludos entonces a todos y nuevamente gracias por asistir. Ok, Vale, gracias, buenas noches, gracias a ti y a todos. Ok, hasta luego. Bye. Hasta luego. Es incomodísimo eso. Es incomodísimo porque es grande para el entonces, mejor es que